Gracias por seguir junto a nosotros en República. En esta segunda parte cambiamos de tema. Hablábamos en el bloque anterior con la ministra de Economía de las condiciones comerciales y las relaciones económicas del país. Un poco hablábamos del subsidio y en esta segunda parte vamos a hablar un poco de asuntos que tienen que ver con la gestión de la administración pública y la mejora regulatoria. Y es un gusto para mí recibir a Jaime Campos, director ejecutivo del organismo de mejora regulatoria. Buenos días, director. Bienvenido. Qué gusto que nos acompañe en República y qué bueno que dispone de tiempo para estar con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación a esta entrevista. Para mí un gusto. Gracias por tomar la invitación, director. Y hay un aspecto aquí, antes de ver algunos detalles, porque el cierre del año ha sido bastante intenso también para el organismo de mejora regulatoria, aprobaciones de marcos legales, proyectos que se tienen también en implementación y que se van a desarrollar en el transcurso de este año. Pero para efectos de que nuestra audiencia lo pueda conocer, empecemos por algo un poco más general. ¿En qué consiste la mejora regulatoria, director? Mejora regulatoria es una política pública que pretende asegurar que en el país existan regulaciones hechas con calidad. Por regulaciones entendemos no solamente las leyes, sino los reglamentos, inclusive las ordenanzas, los instructivos, los decretos, todas las normas que emite la administración pública. A eso le podemos denominar regulaciones. Lo que hace el organismo de mejora regulatoria es vigilar a través de un proceso que estas normas sean elaboradas con calidad. Con calidad significa, entre otras cosas, basadas en la evidencia y también que existan consultas públicas antes de aprobarse una norma, que la ciudadanía conozca de qué se tratan estas nuevas normativas. Ahora, en función un poco de esta claridad del marco regulatorio, normativo y administrativo que rige todos los procesos de la administración pública, y hay una diversidad de procesos que se dan en la administración pública, directores, en la acción del Estado, ¿qué tipo de prácticas son las que deben estarse observando continuamente para el cumplimiento de estas regulaciones o para mejorar en este caso los procedimientos mismos de las instituciones estatales? Quizá lo primero que hay que mencionar es que en el país no existe tradición en esta materia. Nunca antes el Estado se había preocupado por la forma en cómo se regulan las diferentes situaciones de la vida nacional. Es importante decir que las regulaciones son fundamentales y son básicas en un Estado de derecho, pero también por eso mismo el Estado debe seguir ciertos estándares antes de la aprobación de las normativas. En El Salvador, además, no existe aún un inventario o un catálogo del número de regulaciones existentes. Lo que nosotros en el organismo de mejora regulatoria hemos dicho es que nos encontramos en una situación de laberinto de regulaciones. Algunas normas contradictorias, otras desfasadas, anacrónicas, y con eso convivimos. Bueno es que a partir de la ley de mejora regulatoria que fue aprobada el pasado 12 de diciembre, este ejercicio recién va a empezar. Otros países en la región latinoamericana como México, que es un líder en la política de mejora regulatoria, lleva más de 20 años. Y hay que decirlo además, el Estado salvadoreño, como muchos otros, han sido construidos piedra sobre piedra y muchas veces sin tomar mayores mediciones o evidencias a la hora de regular. La ley de mejora regulatoria contempla un juego de herramientas. Una de las herramientas de mejora regulatoria precisamente se llama evaluación de impacto regulatorio. Es un análisis que todas las autoridades del Estado, no solamente el órgano ejecutivo, sino las demás dependencias del Estado, tienen que hacer antes de aprobar una normativa. Identificar primero cuál es la problemática que se pretende resolver con una regulación. Identificar que la regulación es precisamente la mejor alternativa, porque no siempre lo mejor va a ser regular. Pueden haber medidas no regulatorias, ¿sí? Luego, que se ha establecido que la regulación es la mejor alternativa, también definir que esta regulación va a tener más beneficios que costos. Hay un análisis costo-beneficio dentro de este proceso de evaluación de impacto regulatorio
que la norma que sea aprobada sea sometida a consulta pública, no solamente para predicar con los principios de transparencia y participación ciudadana, sino también para que la ciudadanía, los empresarios que puedan resultar afectados con una regulación puedan dar sus opiniones y enriquecer el proyecto normativo. Sí. Muchas veces se dice que es en la ciudadanía o en el sector privado donde se encuentra mucha información que en ocasiones no es tomado en cuenta por las autoridades. El organismo de mejora regulatoria, entonces, es la entidad encargada de supervisar que todo este proceso se cumpla por las autoridades del Estado. Había un aspecto muy interesante de esta mención que hace, director, es con el paso del tiempo la administración pública se ha ido conformando por una serie de marcos regulatorios de todo tipo, anacrónicos algunos, otros que no van en sintonía con las prácticas mismas que hacen las instituciones de gobierno. En esta lectura o en este diagnóstico que hace el organismo de mejora regulatoria, ¿en qué ámbitos ha identificado qué regulaciones, sobre todo en los ámbitos principales donde han identificado anacronismo en los marcos legales o que ya no aplican para estos tiempos o que requiere una revisión, una reconceptualización? Bueno, el organismo de mejora regulatoria, que fue creado de manera interina a finales del año 2015, realizó un ejercicio en el año 2016 en 3 sectores fundamentales para revisar justamente el marco regulatorio. Por un lado, comercio exterior. En segundo lugar, en cuanto a la apertura y operación de empresas. Y en tercer lugar, se enfocó en el sector construcción. Se hicieron diferentes estudios con las dependencias públicas involucradas. Por ejemplo, en el caso de apertura y operación de empresas, se trabajó con el Ministerio de Economía, con la Digestic, con el Registro de Comercio, que es una dependencia del Centro Nacional de Registro. Se identificaron, entre otras cosas, dentro de los hallazgos de esta evaluación, que constituir una sociedad en El Salvador es sumamente caro. Los estudios reflejaron que para constituir una sociedad en El Salvador, el costo es aproximado entre los $1.500 a $2.000. El organismo de mejora regulatoria hizo una serie de recomendaciones para que pudiesen hacerse reformas al Código de Comercio. Estas reformas están pendientes aún de ser aprobadas, se encuentran en Secretaría para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia. De igual manera, en el sector construcción se dieron algunos avances en cuanto al número de días para obtener los permisos de construcción, pero igualmente se identificaron otras áreas de oportunidad y por eso el equipo del OMR, en conjunto con otras autoridades del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, está trabajando una reforma a la ley especial para la agilización de trámites para fomentar la construcción en el país. Antes de irme a la pausa, le consulto esto, director. Por los estudios de evaluación de impacto y trabajo que ha hecho en investigación el organismo de mejora regulatoria, son 3 ámbitos vinculados al sector económico empresarial, pero lo voy a plantear de esta manera. ¿Cómo también observar regulación que tiene ya el Estado en beneficio de los ciudadanos, del ciudadano en términos generales, por ejemplo, en otros campos, educación, salud, trámites de algunas instituciones, que no solamente conlleve facilitar algunas dinámicas económicas, sino para los ciudadanos en términos generales? Claro, como te comenté, Carlos, este ejercicio lo hizo el organismo de mejora regulatoria en 2016. Sí. Yo asumí el cargo de director ejecutivo a partir de junio del año 2017 y a partir de entonces nos enfocamos no solamente a los trámites empresariales, sino también a los trámites ciudadanos. El año pasado hicimos un ejercicio de identificar todos los trámites en el órgano ejecutivo, porque vale decir que en este momento el organismo de mejora regulatoria, bajo el amparo del decreto ejecutivo 90, que es el que le da vida, su ámbito de aplicación es únicamente el órgano ejecutivo, sí, es decir, los 14 ministerios. El año pasado hicimos todo un ejercicio de identificación de los trámites y encontramos 835 trámites en los 14 ministerios, que al mismo tiempo se divide en más de 2.240 modalidades de trámites. Por ejemplo, cuando te digo de una modalidad de un trámite, la emisión de un pasaporte, sí, la emisión del pasaporte es el trámite, pero va a depender de los requisitos que te pueden exigir si sos mayor de edad o si sos menor de edad.
En ese sentido, si sos niño, niña o adolescente, hay otros requisitos. A eso le llamamos una modalidad distinta a la modalidad de extensión del pasaporte de una persona que es mayor de edad. Si gustas, podemos compartir algunos datos claro, que se reflejaron en este estudio del Organismo de Mejora Regulatoria. Se llegó a identificar que el costo social de los trámites de los 14 ministerios ronda los 407 millones de dólares anuales, lo que representa el 1.7 del PIB anual en El Salvador. Esto es una línea base que nos permite, a través de esta identificación de los trámites más costosos, iniciar acciones de simplificación administrativa o simplificación de trámites. Al día de la fecha existen 7 ministerios que han firmado con el Organismo de Mejora Regulatoria planes de simplificación. La meta que se trazó el gobierno, que acompañó a este proceso de inventario de los trámites, es reducir en el 20% los costos que generan estos trámites. Es una meta que lidera el Organismo de Mejora Regulatoria o que orienta a las demás instituciones para hacerlo y que pretendemos lograrlo al finalizar el compacto de Fomilenio 2 en septiembre del 2020. Muy bien, debo de hacer una pausa, directora. Al regresar me gustaría que ampliemos un poco esto de simplificación de trámites, qué le implicaría a las instituciones del órgano ejecutivo, y hablemos un poco de la aprobación de la Ley de Mejora Regulatoria, disposiciones generales y algunos detalles que también este marco legal significa. Volvemos. Seguimos platicando de mejora regulatoria con Jaime Campos, director ejecutivo del Organismo de Mejora Regulatoria. Había un aspecto que me llamaba mucho la atención que usted señalaba en el segmento anterior, directores. Uno de los objetivos que se tiene es simplificación de trámites en la burocracia. Y ya nos comentaba, o bueno, lo vamos a ampliar más adelante, que la aprobación de la Ley de Mejora Regulatoria amplía su espectro, su ámbito de cobertura, que ya no solamente es el órgano ejecutivo, sino otras instituciones del Estado. Pero antes de llegar a ello, le consulto, simplificación de trámites implicaría en algunos casos o en algunos ministerios o instituciones que ya no estén ciertas personas ejerciendo ese tipo de actividad. O sea, significaría quitar plazas o quitar algún tipo de grupos de personas que se dedican a brindar algunos trámites. No necesariamente, Carlos. En mejora regulatoria también se habla mucho de las verificaciones o de las inspecciones. No solamente vas a exigir requisitos a un empresario o a un ciudadano para compilarlos y tenerlos ahí, sino que además tenés que verificar que efectivamente estos requisitos sirven para la actividad. Entonces se puede disponer recurso humano para inspecciones o verificaciones. No necesariamente significa recorte de personal. Lo que sí es cierto es que la mejora regulatoria pretende reducir o adelgazar la burocracia, ¿no? Quitar la grasa en cuanto a la tramitomanía que existe en el país. La mejora regulatoria es una política pública que significa un ejercicio de autodisciplina del Estado. La mejora regulatoria se la impone el Estado mismo, ¿no? Muy parecido a lo que nos ocurre a nosotros cuando venimos de las fiestas y uno de los propósitos de Año Nuevo es ponernos a dieta. Exactamente eso le pasa al Estado. La mejora regulatoria es, digamos, un compromiso que hace el Estado de adelgazar su burocracia, ¿sí? Simplificar trámites. La simplificación de trámites puede involucrar, entre otros aspectos, eliminar aquellos requisitos de un trámite que no sean necesarios o simplemente eliminar aquellos que ni siquiera tienen base jurídica. Puede significar la simplificación administrativa ampliar los plazos de respuesta, o más bien reducir los plazos de respuesta de algunas instituciones. Y sobre todas las cosas implica la digitalización. Una de las apuestas que debe tener el próximo gobierno, de cualquier signo que sea, sin duda alguna, es la digitalización. El gobierno digital, el gobierno electrónico es fundamental. Ya la Ley de Procedimientos Administrativos
al cual se refería la señora ministra en la entrevista pasada, introduce, por ejemplo, el sistema de la interoperabilidad. Interoperabilidad significa que si una institución del Estado maneja información de otra, no se la vas a pedir al ciudadano, sino que la va a compartir entre dependencia a dependencia. Si una institución del Estado ha emitido un documento, no tiene por qué exigírtelo nuevamente porque ya está en su base de datos. En este proyecto de registro y simplificación de trámites que ejecutó el organismo de mejora regulatoria el año pasado, nos dimos cuenta de una variedad de requisitos que exigen algunas instituciones, que incluso llamó la atención de nuestros homólogos en México. Nosotros seguimos una metodología de simplificación de cargas administrativas que acuñó la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria de México, que tiene el reconocimiento de países de la OCDE. Por ejemplo, en la identificación de trámites encontrás en nuestro país que te exigen copia del documento único de identidad ampliado al 150% y además certificado por notario. ¿Qué base jurídica tiene solicitar una copia ampliada y luego además certificada? ¿Cuánto costo representa para un ciudadano común presentar ante una dependencia del Estado ese requisito? Entonces, ahí podemos encontrar oportunidades, no solamente de eliminar las copias, por ejemplo, de los documentos únicos de identidad. Si ya, por ejemplo, existe una base de datos en el Registro Nacional de Personas Naturales, ¿por qué no se comparte con otras dependencias del Estado en lugar de exigírselo al ciudadano? A eso se le denomina interoperabilidad. Y se está trabajando en ese sentido con algunos convenios. Tengo entendido, el Ministerio de Educación está trabajando un convenio con el Registro Nacional de Personas Naturales para poder verificar los datos, en lugar de pedirlo a los ciudadanos. Hay un asunto aquí que me llama la atención también, director, y le consulto de lo que implica la mejora regulatoria y la simplificación de trámites. En este diagnóstico, no solo de identificar la cantidad de trámites que tiene el órgano ejecutivo, que mencionaba usted el dato de 835 trámites, el costo social que esto tiene, 407 millones de dólares, también en estos diagnósticos se pueden ver prácticas, por ejemplo, corruptas dentro de lo que puede ocurrir de los servicios que ofrece la administración pública. Es decir, ¿en qué áreas también hay que poner las alarmas de prácticas de corrupción? Por ejemplo, por un trámite solicitar un soborno para abreviar ese trámite en principio. O segundo, prácticas, por ejemplo, de adquisiciones de productos o servicios que ofrecen empresas y en donde también se pueden dar ciertos escenarios de corrupción o de algún tipo de procedimiento totalmente ilegal. Hace aproximadamente más de un mes nos visitó en el país el expresidente de Estonia. Estonia es un país que a nivel mundial es líder en cuanto a gobierno digital. La digitalización lo que evita es la interacción entre el funcionario de ventanilla con el usuario. O sea, no es lo mismo que yo te diga como funcionario de ventanilla, bueno, expedirte este documento o esta certificación tiene una tasa o un costo de tanto, pero si tú lo quieres para dentro de 24 horas o lo quieres este mismo día, poder dar cabida al soborno, a la coima. La digitalización evita esa interacción ventanilla-usuario. Y por eso se dice que la digitalización es una herramienta que combate la corrupción. Por eso digo que a eso debe apuntar el próximo gobierno, ¿no? El actual gobierno ha sentado algunas bases. Yo, de hecho, me reuní la semana pasada con el director de Gobierno Electrónico de la Secretaría Técnica y ves los avances que se tiene. Y ahora que vienen marcos legales como la Ley de Procedimientos Administrativos, la Ley de Mejora Regulatoria, tenemos una excelente oportunidad como país de ir avanzando en estos temas. Muy bien, debo de hacer una pausa, director, y si le parece, en el último bloque sí hablamos ya directamente sobre la Ley de Mejora Regulatoria, cuáles son sus disposiciones y el rol que asume este organismo de mejora regulatoria. Volvemos en instantes.
Gracias por su preferencia y seguir junto a nosotros en República. Continuemos platicando de la mejora regulatoria con el director del organismo de mejora regulatoria, Jaime Campos. Ahora bien, director, se aprobó el 12 de diciembre en la Asamblea Legislativa la Ley de Mejora Regulatoria. ¿Cuál es la diferencia principal en este marco legal del decreto ejecutivo que le dio nacimiento al organismo de mejora regulatoria? Es decir, ¿qué ámbitos de acción le ofrece ahora al organismo de mejora regulatoria? Y entiendo que se crea un sistema también, y eso implica articulación con diversas instituciones del Estado. Actualmente el organismo de mejora regulatoria fue creado por un decreto ejecutivo del señor presidente de la República, y a la institucionalidad se le tiene un carácter interino. O sea, actualmente el OMR es una entidad interina de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia de la República, y su ámbito de aplicación es exclusivamente los 14 ministerios. Sí. Con la Ley de Mejora Regulatoria, el organismo de mejora regulatoria se convierte en una institución permanente dentro del Estado. Va a depender directamente de la Presidencia de la República, y el ámbito de aplicación se expande a toda la administración del Estado. En un primer momento, cuando entre en vigor la Ley de Mejora Regulatoria, la semana pasada fue sancionada por el señor presidente de la República. Calculo que aproximadamente en abril entraría en vigor la ley. Va a aplicar a los 14 ministerios. Dentro de 2 años va a aplicar al órgano judicial y al órgano legislativo y a las entidades autónomas. Y luego, al siguiente año, a las municipalidades. Se tiene entonces una incorporación de manera gradual o progresiva de toda la institucionalidad. La misma ley faculta al organismo de mejora regulatoria no necesariamente esperar los 2 años para aplicarle a las autónomas o los 3 para las municipalidades, sino que desde antes podemos firmar convenios con cada una de estas instituciones y sumarlas a este proceso de mejora regulatoria. Es interesante porque la cobertura o el ámbito de cobertura se amplía, y sobre todo en el campo de la gestión municipal, director. Ese es uno de los énfasis en los cuales hay una serie de trámites, pero también lo que hablamos en el segmento anterior, una serie de prácticas que pueden dar a la sospecha de actividades de corrupción, de soborno, y cómo a través se puede hacer énfasis en la gestión municipal o en puntos de la gestión municipal, en servicios que ofrece o trámites que realiza para efectos de neutralizar estas prácticas de corrupción. Totalmente de acuerdo. A ver, el énfasis no solamente está en el trámite, claro, sino en la regulación. Claro. En las municipalidades, ese mundo de las 262 municipalidades, que seguramente para un permiso de construcción no existe una homologación y cada quien pide requisitos según cada municipio. Pero ese requisito además tiene un respaldo en una ordenanza. El trabajo del OMR no solamente está enfocado en el trámite en sí, sino en la regulación, que en el caso de las municipalidades son las ordenanzas. En el caso de las autónomas pueden ser reglamentos, pueden ser decretos. En el caso del órgano legislativo. En el país hemos estado acostumbrados hasta hace muy poco a lo que se denomina coloquialmente los madrugones legislativos. Leyes inconsultas, decretos inconsultos, ordenanzas inconsultas. Eso ya no va a pasar con este proceso de la mejora regulatoria. Por lo que dije al principio, tiene que existir un mínimo de publicidad de los proyectos normativos y además de participación de la ciudadanía para que la sociedad pueda enriquecer los proyectos normativos. En definitiva, mejora regulatoria es una reforma silenciosa que hace cambios profundos de gran calado en la administración pública del país. Hay un aspecto acá, director, estamos llegando al tramo final de la entrevista, pero el marco de competencias que esta ley ofrece le da como una de las atribuciones o uno de los ámbitos que podría tener incidencia es proponer la revisión de ciertos reglamentos específicos, por ejemplo, porque no solo es el trámite, me mencioné, sino son los reglamentos que sustentan los trámites o las acciones. Ampara un poco el tema de revisión de reglamentos, de ordenanzas, en los casos, por ejemplo, de no tener máxima publicidad o que el procedimiento de aprobación no fue el más indicado, es decir, estos puntos. Sí. La Ley de Mejora Regulatoria establece obligaciones para las entidades públicas, le denomina sujetos obligados.
Por ejemplo, la ley establece que al entrar en vigor, todas aquellas regulaciones que tengan 7 años de existencia deben ser revisadas por las instituciones. Es lo que nosotros en la jerga de mejora regulatoria denominamos evaluaciones ex post. Sí. Es decir, cuando existe ya una regulación existente, pero es necesario revisarla. Sí. Ojo, que la mejora regulatoria y la simplificación administrativa le corresponde a las instituciones. Sí. Lo que hace el OMR es supervisar el proceso. Sí. ¿Qué pasa si una nueva regulación no pasa por este tamiz de la mejora regulatoria, de la consulta pública, de la recopilación de evidencia, que tiene elementos suficientes, más allá de que pueda ser aprobada por una autoridad, de ser impugnada en sede judicial? ¿Por qué? Porque no se habrá recogido los principios de la gobernanza regulatoria. En ese sentido, por ejemplo, la institución, más allá de que el OMR supervise el proceso de elaboración de las regulaciones, una autoridad puede decir, mire, yo igual la voy a emitir, la voy a aprobar. Sí, pero va con los pies hinchados esa regulación, porque puede ser impugnada por cualquier ciudadano, porque el OMR va a hacer públicos todos estos procesos y todas estas evaluaciones. Cierro con esto, director. También la Asamblea Legislativa el 12 de diciembre aprobó una ley para eliminar las barreras burocráticas, sí, o de eliminación de barreras burocráticas. ¿Cómo se complementa este marco legal con la ley de mejora regulatoria? Una de las herramientas que tiene el organismo de mejora regulatoria dentro de la ley es la creación de un registro nacional de trámites. Lo que no exista o lo que no esté inscrito en este registro no puede ser exigido a la ciudadanía. ¿Qué ocurre si una autoridad exige un requisito que no esté inscrito en el registro? Puede ser sancionado. Quien va a imponer estas sanciones es el Tribunal de Eliminación de Barreras Burocráticas, que establece esta otra ley. O sea, básicamente lo que se ha ido construyendo con, como usted mencionaba, una reforma silenciosa, una serie de instituciones, de procedimientos y de tribunales para desarrollar de una manera más concreta una eficiencia en la gestión del gobierno, en los reglamentos y en los servicios que brinda, básicamente. Básicamente de eso estamos hablando, con una amplia labor de fortalecimiento de capacidades del organismo de mejora regulatoria, es decir, todo el aspecto de crear una cultura regulatoria en el país, pero al mismo tiempo se crea una instancia, un tribunal administrativo con facultades de imponer sanciones a los servidores públicos. Hay multas de 1 a 10 salarios mínimos mensuales en el sector industria que impondría este tribunal. Es lo que se denomina un mecanismo punitivo, sancionatorio. Perfecto. Quiero darle las gracias, director, por haberme acompañado en República, y le vamos a llevar la pista a este tema y también un poco cuando ya empiece la implementación de lleno de este marco legal. Gracias por habernos acompañado, director. Muchísimas gracias, Carlos. Muy gentil. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio de entrevista, y a ustedes, amigos y amigas, nos encontramos mañana, 6:30 en República.